caminando en el reino de Dios. Amén. Cuando nosotros miramos y vamos a ver conforme la palabra, para poder caminar y a dónde tenemos que llegar, es donde nos vamos a dar cuenta que realmente necesitamos algo más dentro de nosotros. Y vamos a ver cómo nosotros podemos nacer de nuevo. Amén. Porque a veces nosotros leemos la palabra, nosotros oramos, nosotros ayunamos, pero usted se preguntará, ¿por qué yo todavía no puedo nacer de nuevo? Se recuerda que aquí, cuando llegó Nicodemo, ¿verdad?, a hablar a Jesús para poder ver, y Nicodemo sabía la ley, ¿sí o no? Nicodemo estaba en el Sanedrín. El Sanedrín era el grupo de cabezas, ¿verdad?, de la palabra del Señor. ¿Y por qué Nicodemo no sabía cómo podía encontrarse en el reino con Cristo Jesús? Él algo le ponía en su espíritu. Nicodemo algo sentía en su espíritu. Hay veces que usted dice, ay, yo no quiero ir a la iglesia, o esto o el otro, pero siento algo, ¿sí o no? Siento que alguien me empuja a ir a la iglesia. Siento que tengo que hacer esto y el otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios te está inquietando, aleluya, para que puedas entrar en el reino. Pero no podemos entrar en el reino si nosotros no nacemos de nuevo. Y todavía Nicodemo le dijo, Señor, pero a esta parte del partido, si ya tengo mis 50, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y voy a nacer nuevamente? Y le dijo Jesús, no, es que no estoy hablando de eso, Nicodemo. A veces nosotros hacemos preguntas no espirituales porque no sabemos realmente en lo espiritual cómo nosotros debemos de caminar. Por eso en el reino usted se da cuenta a nivel de la Biblia que muchos comprendieron y pudieron caminar, pudieron obedecer al Señor, pudieron obedecer al Espíritu Santo de Dios, pero otros se perdieron. Y así es, amén. Si no podemos caminar en el reino, es porque nosotros no queremos nacer de nuevo. Muchos decimos, si yo no sirvo para nada, pero si el Señor nada tiene conmigo, con todos tiene el Señor, con todos. La situación es que si nosotros no deseamos, ¿verdad?, nacer de nuevo, es por eso que nosotros decimos, yo no tengo nada, el Señor, ¿cómo? Y aquellos que saben que tienen, dicen, ay, Señor, ¿por qué no le das al otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si esto es duro, esto es terrible para poder caminar, ¿por qué a mí? Pero eso fue lo que Dios te escogió. Y lo único que nos hace falta para caminar como Dios quiere que caminemos, en paz, en victoria, amén, en el reino con Cristo, es nacer de nuevo. Amén. Por eso es que, número uno, ¿verdad?, nosotros tenemos que ver. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede caminar, no puede hablar el reino de Dios. ¿Sí se da cuenta? Muchos queremos hablar y por eso hay tantas cosas en estos tiempos, que aquel dice esto, que el otro, aquí, que allá. ¿Por qué? Porque si nosotros no vemos, ¿qué vamos a hablar? Si nosotros no podemos caminar en el reino, ¿verdad?, vamos a hablar diferente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que podamos, ¿verdad?, caminar en lo que tenemos que caminar. Cuando nosotros no habíamos conocido del Señor y quizá lo único que teníamos era una religiosidad porque no conocíamos al Señor. Miren nosotros cómo estábamos en ese tiempo. Si me acompañan a ver ahí en Mateo capítulo 23 en el verso 27, ¿quiénes éramos nosotros? Pero nosotros nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, en unos 5 pasos para que podamos llegar a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Amén.
para que podamos llegar a ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Pero si nosotros venimos y nos miramos, ¿verdad? Cómo nosotros empezábamos, dónde estábamos, por qué estábamos allí. Y dice, ¿verdad? Ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 27, gloria al Señor, en el capítulo 23, perdón, verso 27, y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sus semejantes, porque sois semejantes ¿a qué? A sepulcros blanqueados. Mire cómo estábamos cuando nosotros no conocíamos del Señor. Por eso, como hablábamos en San Juan 3:3, tenemos que nacer de nuevo para entrar al reino. Nadie que no haya nacido de nuevo no entra al reino. ¿Por qué? Porque no se puede, no nos podemos entender con el reino. Va a haber un problema si entro, porque yo estoy en otras cosas y no estoy verdaderamente, ¿verdad?, muriendo a mí mismo para nacer de nuevo y así poder caminar dentro del reino. Entonces dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Los fariseos y los saduceos, ellos solamente estaban en una religión. A ellos les importaba cubrirse todos y andar bien cubiertos. Pero tristemente, por dentro, ¿cómo estaban ellos? Ellos no estaban haciendo las cosas de Dios como las tenían que hacer conforme a la palabra. Por eso Jesús siempre les decía: hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Ahí mismo la Biblia dice, yo creo que en ese no se ve bien el background, ¿verdad? Y dice: a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mire qué tremendo, ¿sí o no? Así estábamos quizá antes de venir al camino del Señor. Quizá antes, ¿verdad?, de que pudiéramos creer en el Señor. Por eso en San Juan 3:3 dice que tenemos que nacer de nuevo. Los fariseos, los saduceos, los religiosos y Nicodemo, que también estaba en el Sanedrín, no sé cómo se vestía Nicodemo, quizá igual que ellos, pero Nicodemo no sabía nada de lo espiritual. Y el Señor muchas veces nos habla para que podamos comprender. Por eso dice, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Cómo hacen los sepulcros blanqueados? Allá en mi país solo le echan cal arriba. No sé si usted sabe qué es cal. Una cosa blanca como pintura, ¿verdad? Pinturita aquí, pinturita allá, y solo tapan el ¿cómo se llama? ¿Verdad? El panteón. Pero pues al llover se le va a caer. Y solo para que digan, ¿verdad? Se pintó el panteón. Aunque sea de cal, lo pintaron. Entonces no sirvió esa pintura. No va a servir, no va a quedar allí. Solamente, ¿verdad?, la cal quedó por arriba, pero adentro, ¿qué había? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, mire, claro nos dice. Por eso, si nosotros nos vamos a vestir como Dios nos ayude a vestirnos, solo usted y Dios, ¿verdad? Dios nos ayude a vestirnos, es para que podamos ser hermosos por fuera y caminar, ¿verdad?, en una santidad, podríamos decirle, en un vestuario, ¿verdad? Pero por dentro que también sea lo mismo. ¿Sí me está entendiendo? Porque si solamente por fuera, oh my God, ¿verdad?, con ese traje, no se le ven ni los ojos, bendito Dios, que no se le ven ni los ojos. Pero ¿cómo estará por dentro? Entonces Jesús mismo le dice a ellos: porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Se puede imaginar cómo estábamos nosotros antes de venir al camino del Señor? Por eso el Señor recalca: hay que nacer de nuevo para poder entrar en el reino. Porque podemos venir todos tapados, pero con aquel pleito, con aquel que yo te digo, riéndose, burlándose, chistando, haciendo esto, haciendo lo otro. ¿De qué nos sirve venir tapados? Si el Señor el día que venga no me va a quitar la ropa y se va a llevar la ropa y me va a dejar, no, Él se va a llevar mi alma como esté. ¿Sí me entienden? Pero esto éramos antes de venir al Señor. Entonces nosotros tenemos que ver que Cristo es el que vivifica el espíritu humano. Estábamos muertos, éramos un sepulcro, no teníamos vida, estábamos muertos completamente, sin Cristo, sin nada. Pero ahora que venimos al Señor, Él, el Espíritu, nos tiene que vivificar. Si nosotros no hemos sido vivificados por el Espíritu, si todavía no, es que todavía no siento nada, es que a mí no me toca nada, quiere decir de que todavía necesitan nacer de nuevo. Si no, no vas a entender lo espiritual. Todo te va a molestar y todo te va a incomodar. ¿Y a qué horas termina el servicio? Ya lleva 3 horas, lleva 2 horas y no ha terminado. Pero cuando nosotros hemos nacido de nuevo, es como cuando usted lo invitan allá al buffet y usted mira todo aquello del buffet y dice: voy a empezar a comer desde aquí. Ya llevó toda la línea y va comiendo todo lo que hay en el buffet, porque aquello le gusta, se goza. ¿Sí o no? Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hay un gozo y una bendición en nuestras vidas. Pero cuando todavía no, mire allí, aleluya, vamos a ver todavía, ahí en Hebreos capítulo 13, en el verso 3. ¿Qué dice Hebreos 13:3? Número 1, nosotros, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. Número 2, dice: acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Antes de que nosotros pudiéramos, y para llegar a ser templo del Espíritu Santo de Dios, nosotros también estábamos presos. No solamente sepulcros blanqueados, solamente dando una imagen la cual no somos, sino que también nosotros estuvimos presos. Nosotros no teníamos vida, presos en nosotros mismos por X o Y circunstancia de la vida. Pero el único que nos puede vivificar, el único que nos puede dar vida, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, pueblo de Dios, es muy importante nacer de nuevo. El viernes hablábamos que Jesús en espíritu, después de resucitado, llegó con los discípulos y fue el soplo del Espíritu Santo sobre ellos para que pudieran agarrar vida. Tú tienes que pedirle a Dios para agarrar vida. ¿Por qué? Antes estábamos presos, antes éramos sepulcros blanqueados, pero el Espíritu Santo ha venido desde el día de Pentecostés para que nosotros podamos tener vida en Él. Si nosotros queremos seguir siendo presos, ya no es parte del Espíritu de Dios, ya es porque nosotros no queremos salir de esa condición. El Espíritu Santo está llegando y te toca, está llegando y te habla, está llegando y te dice las cosas, pero es de nosotros lo que nosotros querramos hacer. ¿Queremos seguir siendo sepulcros blanqueados? ¿Queremos seguir siendo presos? ¿O qué realmente nosotros queremos en nuestra vida?
Recuérdese que el Espíritu Santo no te va a forzar. Él está para ayudarnos. Usted dice, yo estoy esperando que Dios me cambie. No, tú tienes que decidirte cambiar. Si tú no te decides cambiar, no puedes hacer nada. Cuando tú dijiste, yo me voy a ir para Estados Unidos, pase lo que pase, Santo de Dios, hemos pasado por estos pasos. Quizás fuimos sepulcros blanqueados, donde quizás teníamos una religión, saber verdad qué religión era la que teníamos, pero estábamos muertos, no sentíamos nada. Estuvimos presos, no sentíamos nada, ¿sí o no? Pero el Espíritu Santo nos vivifica. Si realmente tenemos el Espíritu Santo de Dios, usted no puede decir, ay, hoy voy a ir a la iglesia, no, el otro domingo no voy. No, eso es seguir constante, para que podamos cruzar y llegar a la meta con Cristo Jesús. ¿Cuánto le alaba? Aleluya, gloria al Señor. Bendito Jehová. Mire, cuando nosotros vamos saliendo de ser sepulcros blanqueados, cuando nosotros vamos saliendo de estar presos, mire el número 3, vamos a ver ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 9. Primer libro de Corintios, capítulo 3, en el verso 9. Aleluya. Y miramos el número 3, dice, ya resucitamos, ya pasamos a ser cultivos que dan fruto o edificios. Amén. Y dice allí en Primera de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 3, verso 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Mire cómo el Señor nos tiene a nosotros, para que nosotros podamos caminar en el reino, para que nosotros podamos hacer bien en el reino. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, que eres edificio de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Mire de dónde Dios nos trae. Éramos sepulcros blanqueados, muertos, no teníamos vida. Aleluya. Pero hay un Espíritu Santo que da vida. Hemos sido presos. Estuvimos presos, quizá en droga, quizá en vicio, quizá en tanta cosa, estuvimos presos. Pero mire el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, y dice, número 3, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Para qué te trajo Dios a esta tierra? ¿Solamente para estar sentado allí? No. Nosotros tenemos que trabajar en el reino. La gente se está matando, la gente se está muriendo, la gente tiene que resucitar, aleluya, porque hay un Dios verdadero, bendito Dios, porque hay un Dios que nos ama, porque hay un Dios que está esperando, gloria al Señor, que usted como colaborador del reino pueda salir adelante, bendito Jehová, y hablarle a aquellos presos, hablarle a aquellos que están cautivos. Pero ¿a cuántos el Señor no les ha hablado? Aleluya. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es usted en el reino de Dios? ¿Qué es usted en el reino de Dios? Si ya salió de los sepulcros blanqueados, si ya salió de estar preso, mire, ¿qué es usted? Usted no es cualquier cosa. Usted no es un trapo de trapococina ahí que va a limpiar aquí, que va. No, usted es un colaborador de Dios. Por eso Dios dice, y vosotros sos labranza, son los frutos, es el cultivo para dar frutos de Dios y edificio de Dios. Mira quién es usted. Aleluya. Pero eso es conforme nosotros queremos seguir avanzando. Eso es conforme nosotros queremos seguir caminando. Gloria al Señor. ¿Por qué? Mira el verso 16, 3:16. Si nosotros ya venimos a ser edificios de Dios, dice el verso 16, mire, ¿no sabéis
que sois templo de Dios? ¿Sí se da cuenta? Ya dejamos de ser los sepulcros blanqueados. Ya dejamos de estar presos. Ay, es que yo no salgo de esto. Ay, es que yo no salgo del otro. Es que no puedo salir del otro. Sí puedes, porque hay un Dios sobrenatural en tu vida. Tú eres obra de Dios. Tú eres el edificio de Dios. Aleluya. Y no te va a tumbar cualquier viento. Alabado sea su nombre. Y por eso el número 4 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? A veces se nos olvida que hay un Espíritu Santo dentro de nosotros, que Él es el que hace las cosas. Pero tristemente nosotros todavía queremos estar en los sepulcros muertos. Todavía queremos estar presos. Ay, es que yo no salgo de esto. Ay, es que yo quisiera salir, pero no puedo. Es que cuesta, claro. Por eso dice que tendrás aflicción. Pero no temas. Él ha vencido. No hay aflicción que el Señor no pueda ayudarte. No hay aflicción que el Señor no te pueda quitar. No hay aflicción, aleluya, que el Señor no pueda obrar en tu vida. Bendito Dios. Hay que creerle a Dios, aleluya, porque eres edificio de Dios, porque eres templo del Espíritu Santo de Jehová, aleluya. Y qué tremendo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Por qué se te olvida? Aleluya. Si Dios es Dios, pueblo de Dios, es tiempo de que nosotros unidos caminemos hacia adelante. Tú eres de Dios, todos son de Dios, pero como dijo San Juan 3:3, hay que nacer de nuevo para poder caminar en el reino de Dios como tenemos que caminar, sin contienda, sin pleitos, sin divisiones. Aleluya, así caminaremos en el reino de Dios, ayudándonos los unos a los otros. Ayuda al débil para que pueda levantarse. En las congregaciones hay chiquitos, hay medianos, hay grandes, aunque sea a la edad que tenga. Ay, pero si ya tiene 10 en el evangelio, pero si ya tiene 15 en el evangelio, pero si no ha nacido de nuevo. ¿Cuánto tenía Nicodemo de estar en el Sanedrín? ¿Cuánto tenía Nicodemo de estar ahí? Sabía la Biblia, pero Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Aleluya. Si tú le dices: Señor, yo quiero enfocarme en mí, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ayudar, aleluya, para que el reino de Dios pueda caminar adelante, Dios hará lo que tiene que hacer en ti. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que mora en ti. Tú eres el templo de Dios. El Espíritu Santo está morando en tu vida. ¿Cuánto le alaban? Miremos ahí en 1 Corintios 6:19. Aleluya. Bendito Dios. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué dice? Mire, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos ignoran eso? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Todos tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? El Espíritu Santo, pueblo, está en usted. El problema es que tenemos que ser vivificados. Tenemos que resucitar. Tenemos que nacer de nuevo para poder llegar a lo que Dios quiere.
Mire qué precioso un pueblo que se ame. Mire qué precioso un pueblo que se une. Mire qué precioso un pueblo que no esté dividido en contiendas, en pleitos, sino en unidad. El hermano está chiquito. Ay, pero ya tiene 10, 20 en el evangelio. Déjelo. Yo no sé si usted se recuerda que allá en mi país como 5 o 6 años iban a primer grado porque no ganaba. Iba a primer grado porque no ganaba. Ay, papá, no todos son iguales. ¿Me entiende? No todos son iguales. Lo que tenemos que ver nosotros realmente es cómo y qué quiero hacer yo en el reino de Dios. ¿Será que yo quiero nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo hacer para poder entrar en el reino de Dios? Esa sería una pregunta que nosotros nos pudiéramos hacer. Si ya no estamos presos, si ya no estamos como sepulcros blanqueados, ¿cómo hacer para transformar todo eso en nuestras vidas y poder caminar verdaderamente con Dios? Mire ahí en Efesios capítulo 20, Efesios capítulo 2, en el verso 20. Gloria a Dios. Usted va a ver cómo nosotros podemos caminar en el reino del Señor, para que podamos ser templo, para que podamos crecer. Y dice, mire, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Cómo usted puede entrar a caminar en el reino de Dios? ¿Cómo usted puede realmente llegar no solamente a ser edificio, sino ahora templo del Espíritu Santo de Dios? Y por eso dice, en quien todo el edificio bien coordinado. ¿Qué quiere decir bien coordinado? Conforme la palabra de Dios. Aleluya, porque todo viene de la cabeza que es Cristo Jesús. Si todo viene de la cabeza que es Cristo Jesús, las cosas van a caminar como tienen que caminar. Pero si no viene de la cabeza que es Cristo Jesús, no podemos caminar como se tiene que caminar. Por eso leímos ahí en el verso 20 que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo, ¿quién? Jesucristo. Amén. Si nosotros nos fundamentamos en Él para poder caminar, vamos a hacer ese edificio bien puesto, bien cimentado. Si nosotros no vamos conforme la palabra y vamos aquí, es que ahora siento, es que ahora digo, es que ahora creo, es que ahora... No, mire que la mente hoy lo tiene diciendo una cosa y mañana le dice otra cosa, porque no hay un edificio bien fundamentado. Hoy quiere esto, mañana no lo quiere. Hoy sintió la gloria de Dios, mañana dice que no, que no fue el Espíritu Santo, que a esto, que el otro. Cuidado con blasfemar. El problema es que necesitamos nacer de nuevo. Y por eso dice el verso 21, en quien todo el edificio, mire, todo el edificio, espíritu, alma y cuerpo, todo el edificio bien coordinado, va creciendo. Va creciendo. Amén. Si yo me dirijo por la palabra, si yo voy de acuerdo a la palabra del Señor, dirigido por lo que tengo que hacer, voy creciendo. Dice, para ser un templo santo en el Señor. ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Queremos entrar en el reino? Hay que nacer de nuevo. Amén. Hay que nacer de nuevo.
Usted olvídese de aquí y olvídese de allá. Mire a Cristo, porque solamente Él, y lo leímos en el verso 20, solamente Él, Jesucristo mismo, ¿verdad? Es la principal piedra del ángulo. Los constructores tienen que, bueno, aquí no es piedra, ¿verdad? O tal vez sí cuando van a hacer un cimiento, pero tienen que poner la piedra buena aquí en la esquina para que le dé todo para hacer el cimiento, ¿sí o no? Si usted pone una piedra mala aquí, el cimiento le va a quedar un poco así torcido. Pero si pone la buena piedra aquí, todo el cimiento va a ir recto. Pero si esta está mala, todo fue malo. Por eso la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Atender lo que Él dice. Aleluya. Porque ahora, no, que es que yo soy de Dios y Dios me dijo y Dios te dice y Dios me dijo y Dios te dice y soñé y esto y el otro y Dios ahora te va. Cuidado. No sabemos si están en la piedra del ángulo. Amén. Entonces, en la cual vamos a ser edificados todos para poder llegar a ser el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y cómo nosotros podemos crecer? Miremos ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 6 y 7. Gloria a Dios. Primer libro de Corintios. ¿Cómo nosotros podemos crecer? Aquí nosotros podemos entrar. Usted dice, pero ¿cómo entro para nacer de nuevo? Aquí le expliqué cómo usted puede entrar para poder nacer de nuevo. No es solamente de decir yo conozco la Biblia, sino hacer lo que la palabra de Dios nos está enseñando que nosotros hagamos. Ahí primer libro de Corintios, aleluya, en el capítulo 3, vamos a ver, en el verso 6. Y dice allí, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo ha dado Dios. Amén. Nadie puede crecer si el Señor no está en el asunto. Es que por mí aquel es doctor, es que por mí aquel es apóstol, es que por mí, no, yo regué, yo di la palabra, yo sembré, aleluya, pero el que da el crecimiento solo lo da Dios, bendito Jehová, aleluya, por su amor y por su misericordia. ¿Quieres crecer? Jehová te da el crecimiento si verdaderamente te pones como piedra angular Cristo Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Aleluya. Por eso dice, yo planté, Apolo regó, pero ninguno de los dos, ni Pablo ni Apolos, no dio el crecimiento. El crecimiento lo ha dado Dios. Conforme cada uno quiere entrar en el nuevo nacer, quiere entrar, aleluya, para nacer de nuevo. Y dice el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿De dónde nosotros nos vamos a afamar tanto si nosotros no lo hacemos? Si usted, aleluya, obedece la palabra y quiere entrar en el reino, nosotros estamos para enseñarle, pero el crecimiento el Señor lo da conforme el Dios poderoso quiere obrar en su vida. Si usted se deja que obre. Por eso dice así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios. Pero dieron la palabra aquellos, plantaron aquellos, regaron ellos, aleluya. Pero de nosotros depende si queremos nacer de nuevo para entrar en el reino. No es del Señor, es de nosotros que queremos hacer. Y por eso dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cómo nosotros vamos a poder crecer si nosotros decimos, como leímos ahí en San Juan el día viernes, si nosotros antes otro nos ceñía, pero el Señor le dijo a Pedro, hoy Pedro te ceñirá otro? Ya no vas a poder hacer lo que quieras hacer, Pedro. Hoy otro te va a ceñir.
Hoy no vas a hacer por ti mismo las cosas, sino ahora yo las voy a hacer en ti. ¿Cuántos queremos eso? Realmente queremos que el crecimiento lo dé el Señor. Tenemos que entrar en el reino, tenemos que ser de ayuda, tenemos que ser colaborador del reino, tenemos que ayudar, tenemos que unirnos, tenemos que amarnos. Si no, ¿cómo? ¿Cómo? Aleluya. Aquí no es de que, solo nosotros nos vamos y solo nosotros. No, sino que cómo estamos nosotros delante de Dios. Porque todo esto, pueblo del Señor, desde que éramos sepulcros blanqueados, número 2, de que éramos presos, pero Dios nos trajo para que fuéramos edificio. Y de edificio Dios nos trajo para que seamos templo, el templo del Espíritu Santo de Dios. Muchos con tanta cosa, yo soy el templo del Espíritu Santo de Dios y yo siento la gloria de Dios, y Dios te dice así: tranquilo, todavía no has ni empezado para que llegues hasta allá. Pero el crecimiento lo da solamente el Señor. Hay que caminar en el reino, hay que seguir en el reino, porque este crecimiento, mire, nos lleva a la salvación. Y miremos ahí en 2 de Pedro capítulo 3 en el verso 18. Este crecimiento nos lleva a la salvación. Si nosotros somos maduros en el reino, si nosotros somos maduros porque hemos nacido de nuevo, gloria a Dios, entonces todo esto nos va a llevar, gloria al Señor, a que nosotros podamos ser salvos. Y ahí dice, mire, 2 de Pedro: antes bien, creced en la gracia. Mire, creced en la gracia, creced con Cristo. Creced en el amor, crecer en la mansedumbre, crecer en la obediencia. Porque si no hay obediencia, ¿cómo nosotros podemos caminar? Si no hay obediencia, ¿cómo podemos decir: yo tengo a Cristo, Él es mi pastor y nada me faltará y solo Él es mi pastor? Si no hay obediencia. Y dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Cuando nosotros crezcamos, cuando nosotros caminemos en la gracia, cuando nosotros verdaderamente veamos y creamos y entremos en el nuevo nacimiento para entrar al reino de Cristo Jesús, es cuando vamos a llegar aquel día a nuestra salvación. Amén. No es de que usted se quede como sepulcro, no es de que usted todavía se quede preso. Ya el Señor llegó a su vida para que vivificara su alma, su espíritu. Recuérdese que el espíritu está dispuesto, pero la carne no está dispuesta. Y hay que someternos para que la carne se someta y pueda obedecer al espíritu. Si mi espíritu es obediente, no importa lo que la carne diga. Gracias por prestarnos su atención. Síguenos en nuestras redes sociales y comparta. Ministerio Celos Abiertos Seattle. Puedes visitarnos en el 9800 Harbor Place, Suite 112, Mulquiteo, Washington, 98275. Cada miércoles a las 7:30 estudiamos en la palabra de Dios con estudios bíblicos que te harán crecer espiritual, social y emocionalmente. Los viernes son de Celos Abiertos. A las 7:30 disfrutamos de alabanza y adoración en la presencia del Señor con un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Domingos de Victoria con 2 servicios congregacionales, 11 de la mañana y 3:30 de la tarde. Para más información, 206-331-6270. Dios bendiga su vida abundantemente. Hasta la próxima.